Stop Sida, buen día. Sí, una cita para el servicio de la prueba. Vale. Mira, te comento, realizamos prueba rápida, ¿vale? Lo cual nos permite en un mismo momento tener un resultado. Realizamos también prueba de sífilis con la misma muestra y el servicio es totalmente confidencial, anónimo y gratuito. ¿Qué día te iría bien? Sí, te pido unos datos, ¿vale? Para anotar la cita. ¿Algún nombre? Solo el de Pilar. ¿Has hecho la prueba anteriormente? ¿Algún teléfono de contacto? En todo caso, ¿hay alguna urgencia con la cita? ¿Poder localizarte? Vale, agradeceríamos si no pudieras venir que nos avisaras, así podemos dar la hora a otra persona. Venga, aquí, chao. Pues mira, si me puedes acompañar. Mira, por aquí. Jo soc la Sílvia. Ja saps que la informació és anònima, confidencial... És important, per fer-se la prova, que hagin passat 3 mesos després de l'última relació que s'hagi tingut sense utilitzar el preservatiu, per exemple, i no sabem res de l'altra persona, és quan ens hem de fer la prova. ¿T'acompanyes? Yo tengo amigo. ¿No por aquí? Hola, jo soc Sònia. Molt de gust. Et faré la prova, ara tenia cita prèvia, t'havíem donat per avui. Bueno, te explico un poquito cómo funciona. Mira, para que podamos hacerte la prueba, ¿vale? Necesito que me autorices, ¿sí? Porque Si no, el podria punxar. fuera del entorno sanitario, la ley sanitaria sí que nos permite hacer prueba, pero necesitamos tu autorización, ¿vale? I, bueno, ara te'l deixaré llegir perquè tu puguis mirar tranquil·lament i jo mentre s'aniré preparant la prova, d'acord? Mira, espérate un momentito que voy a ver si la doctora está libre para que te haga la extracción, ¿vale? Y te vengo a buscar para acompañarte con ella. ¿Vienes para hacerte la prueba? Vale, pues pasa. Ya sabes que la prueba rápida se trata de un pinchacito en el dedo y en 15 minutos sabremos el resultado. No obstante, esto es una prueba de screening, una prueba de ELISA y en caso de que fuera positivo se necesita una prueba confirmatoria de Western blot. En esta zona de aquí se te explica cómo funciona la prueba, pero te lo voy a explicar yo directamente a medida que yo lo vaya preparando, ¿sí? Te va a hacer un pequeño pinchacito en el dedo, con lo cual a lo mejor puedes tener alguna pequeña molestia en la zona del pinchazo, ¿vale? Y por último, en esta zona de aquí, que quizás es lo más importante, se te explica simplemente que en estas bandejas podrás ver los resultados, ¿vale? Pero que en base a los resultados no te podrá hacer un diagnóstico por escrito, ¿sí? También se explica cuál es la eficacia de la prueba, ¿vale? Y la eficacia está asociada si te estás haciendo la prueba en el momento correcto. Deberíamos mirar cuál fue la última práctica de riesgo y contar 3 meses desde esa práctica de riesgo. Como yo te voy a hacer después un pequeño cuestionario de hábitos sexuales, luego te diré, en base al tiempo que haya pasado desde la última vez que has tenido una práctica de riesgo, si es que la has tenido, si el resultado para ti ya es definitivo, ¿vale? O hay que hacer una repetición de prueba en el caso negativo. La prova que et faré és una prova ràpida, és una prova que és molt betacosa perquè és una punxadeta al dit i traurem una miqueta de sang. Aprofitarem per mirar 2 coses. Aquestes mirarem les 2 coses, que és la prova del VIH i la prova de sífilis. Llavors, això d'aquí és l'agulla, d'acord? Que evidentment és d'un sol ús i el que fem és preparar-la per poder punxar. I aquestes són les tires reactives. Aquesta és la de sífilis i aquesta és la del VIH. Amb aquest tubet d'aquí el que faré serà treure la sang. I ficarem aquest reactiu perquè ajudi a pujar aquesta sang, d'acord? És una petita punxadeta només, que quasi ni la notaràs, val? Només d'allò amb la xeringa, aquí, com els metges, o sigui... I si et fa una miqueta d'impressió la sang, jo sempre dic que la gent que miri una mica per la finestra, val? I no mires i ja està, però és que així parlant ni te n'enteres quan et punxi.
Pues un poco como te había comentado, ¿vale? Esto es la tira reactiva que era despreciable para ti, ¿vale? Entonces, te comento. Yo haré un pinchacito en tu dedo, ¿vale? Sacaré un poquito de sangre y la volcaré aquí, en esta almohadilla de aquí, ¿vale? Entonces, le pondré una gotita de suero para que se desplace con mucha más facilidad. Y, ¿ves que aquí pone control? Vale, pues siempre me tiene que salir una franja roja aquí, en la línea de control, que es lo que me indica que la tira funciona, ¿vale? Y si reaccionara de cara al VIH, que es lo que te comentaba, me saldría alguna franja roja en uno de estos dos sitios. Ahora, para no estar como pendientes de la tira, ni estar aquí agobiados como observando a ver cómo sube, pasamos otra vez allí a la mesa, porque aparte le llevamos un pequeño formulario que es del CISCAR, ¿vale? En el que se recogen un poquito de los datos de las personas, anónimo también, pero esto es lo que hace que sepamos un poco cómo va evolucionando el tema de las nuevas infecciones, ¿no? Pues cuánta gente se hace la prueba, si la gente se ha hecho la prueba o no, si es la primera vez, pues si son hombres, si son mujeres, si tienen más edad. Es una manera como de luego, cuando salen las estadísticas de, pues han habido tantos casos de VIH, o la gente acostumbra a hacerse la prueba o no, pues todo esto se saca de formularios como este. Mira, el cuestionario es bastante importante, te cuento por qué, porque el cuestionario sé que me va a dar a mí un poquito de información. ¿Qué es lo que más te preocuparía del tener una posible infección del VIH? Es muy importante que seas sincera con tus respuestas, ¿vale? Y te recuerdo que el servicio es confidencial y anónimo, ¿vale? Yo no estoy autorizado a revelar ninguno de los datos que tú me indiques, así que siéntete cómoda para contestar, ¿vale? Las principales vías de transmisión del VIH son la sangre por vía sanguínea, y que sería el flujo vaginal y el semen. Y la otra vía de transmisión del VIH es la vía de madre a hijo, que se puede producir durante el embarazo, durante el parto o durante la lactancia. Actualmente la principal vía de transmisión es la vía sexual. Ha sido penetración sin protección. ¿Esto te suele ocurrir con frecuencia? ¿Qué utilizas tú para protegerte? El impacto de una infección de VIH, ¿no? Como comentábamos anteriormente, pues a cada persona reacciona diferente, ¿no? Y tiene necesidades diferentes o preocupaciones que tú misma ahora me compartías, ¿no? Que tiene diferente. Por un lado está la parte de la atención médica, ¿no? Del seguimiento terapéutico, el tema de los tratamientos y tal, y luego por otro lado está toda la parte pues afectiva, ¿no? Y relacional, que tiene que ver con el entorno pues dentro de una relación de pareja o el entorno más cercano o familiar, no? Tenim els resultats, d'acord? Ja tenim el resultat del test, aquest test és negatiu, veus? I bueno, ha sortit tot bé. No hi ha ni infecció per sífilis ni infecció per VIH. No hi ha cap ratlleta vermella que ens indiqui que hi ha anticossos del VIH, per tant això vol dir que és un resultat negatiu. Com que la teva situació fa més referència a temes de relacions sexuals sense la utilització del preservatiu, repassem bé una mica quines són les situacions que a tu et sembla que poden portar risc i per què, i si tens alguna pregunta, algun dubte més sobre aquest tema, doncs anem parlant sense problema. Bueno, m'estàs dient que has passat uns dies bastant dolents per tot això i ara m'agradaria preguntar-te com et sents. Suposo que durant aquests dies has estat reflexionant una miqueta sobre bueno, què ha pogut passar, no? I per què aquesta decisió de fer-ho sense preservatiu. Doncs bé, ara que has fet aquesta reflexió, doncs potser és el moment d'assumir aquesta responsabilitat i saber que la sexualitat pot ser molt positiva. I el millor de tot és que som lliures per decidir-ho. Llavors, ahí està la teva llibertat. Tu pots decidir com vols que sigui aquesta sexualitat. Pues ya está, ya hemos acabado, ¿vale? Si quieres te acompaño hasta la puerta. Pues nada, que vaya todo muy bien. Ara ja saps on som, que ens coneixes, llavors qualsevol cosa que necessitis o vulguis saber, doncs ens truques i si no vens fins aquí estarem encantats de tornar-nos a veure.